Pido sus oraciones por mi disfonía, que me atacó estos días con varias actividades y espero que no estoy tomando todos los recaudos y todos los remedios posibles caseros y medicamentosos, pero no afloja. Quizás me tomé la atribución de tomar el tema de dos maneras. Esto primero que vamos a ver es una matriz general de resolución de conflictos con aplicación bíblica. Es aplicable a todas circunstancias, de los tres temas o subtemas que tenemos estos días. En la semana quizás puedan escuchar alguna noticia policial, sobre todo, o leerla, y van a ver cómo justamente esto de mantenerse justamente en la cima del problema, en la lomada, lo vamos a ver enseguida, hace que la gente que no sabe resolver conflictos cae en los dos extremos. No les adelanto nada, simplemente vamos a ir pasándola. Yo pensé que iba a manejar yo la computadora, pero bueno, allá está mi hijo muy sabio y práctico y atento. A ver, entonces pasamos cuadro por cuadro. Bueno, los conflictos hay muchos, de todo tipo y de todo color, en todas las circunstancias de la vida. Y esto es una historia de la humanidad. Yo estaba dando este tema en un seminario internacional y resulta que alguien me dijo, cuando era bíblico, digo, pero un cristiano puede tener conflicto, y hay conflicto también en la iglesia. Digo, y empecemos, y vamos a ver hoy solamente de las muchas áreas de conflicto que pudieron tener y tuvieron Adán y Eva, vamos a tomar solamente 6 más una consecuencia moderna, cosa que no se dio en el matrimonio en la pareja de Adán y Eva, pero puede desembocar en eso en los días que vivimos. Adelante. Cuando alguien nos ofende podemos reaccionar de muchas maneras. O nos deprimimos o huimos, o si no reaccionamos con violencia. Sí. Oh, gracias, mi amor. Espero que me alcance la vista. Bueno, como ilustración, ¿me lo puedes acercar un poquitito eso? O subirlo un poquito arriba del tambor. O ponérmelo acá arriba, no sé. Sería fabuloso. No alcanza. Ahí está. Fabuloso, fabuloso. Fíjense, como muestra la ilustración, la loma resbaladiza puede hacernos caer en dos direcciones, alejándonos de la reconciliación. Aparentemente, por lo que suponemos, la reconciliación no es sencilla, ni es fácil, ni es automática. Por lo tanto, podemos caer en una respuesta de escape, huir y no resolver el conflicto, o si no, podemos ser una respuesta de ataque, manejarlo mal, en forma agresiva. La respuesta de escape. Las personas tienen la tendencia de usar respuestas evasivas cuando hay más interés en evitar un conflicto que en buscar resolverlo. O sea, no hay interés en resolverlo, puede que al querer resolverlo se muestren cosas que no quiero que se muestren en mí. Y evidentemente escapo a la reconciliación, a la forma. Vamos a ver hasta en todos los aspectos que bíblicamente nos ayuda el Señor a verlo en forma, aunque vamos a tocar algunos aspectos que pueda tomar Tony García el domingo, el viernes. Sí, gracias, formidable. Sin embargo, la idea es sentar este antecedente. La negación, una forma de escapar del conflicto es fingir que no existe el problema. Otra manera es rehusar hacer lo necesario para resolver el conflicto. Estas respuestas solo hacen que los asuntos se empeoren. Vamos a ver el 1 Corintios 5, del 1 al 2. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación y vosotros estáis envanecidos. Este tema es un tema que no lo tratamos. Y esto pasaba en la iglesia. Y esto está pasando en la iglesia. Cuando hablemos en la segunda parte de los pecados sexuales dentro del matrimonio, vamos a tener que decirlo, hermanos, porque no podemos cerrar los ojos a una realidad que nos está bombardeando.
¿No deberíais más bien lamentaros y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Significaba que este grupo estaba negando esa realidad visible a todos. La huida, otra manera de escapar de un conflicto es huir. Esta podrá tomar la forma de terminar una amistad, renunciar a un trabajo o cambiar de una iglesia a otra, muy común, ¿no es cierto? Hay gente que cambia de iglesia y tiene 1000 justificativos para poder irse a otro lugar y no encarar la situación. Esto solo atrasa la solución del problema. El huir puede ser una acción legítima en circunstancias extremas. Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl y la lanza clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo aquella noche, dice la palabra. 1 Samuel 19, 9 y 10. Mientras David tocaba el arpa, Saúl intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. No era circunstancia apropiada para resolver ningún conflicto. Podríamos decir que David no tiene ninguna posibilidad de ganar nada ni llevar a un acuerdo. El suicidio. Cuando las personas pierden toda esperanza de resolver un conflicto, puede que busquen un escape a la situación atentando contra su propia vida. Samuel 3:4. El suicidio nunca es la acción correcta para resolver un problema, un conflicto. Samuel 31:4 encontramos aquí a Saúl, ¿no es cierto? Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame, porque había perdido la guerra y temía caer en manos del enemigo. Pero el escudero no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Quiero aclarar que el suicidio a veces no se sabe interpretar bien. Se piensa que un creyente no puede suicidarse. Porque el suicidio es el producto de una enfermedad. No en este caso, esta es una reacción cobarde o altruista, como quieran verla, ¿no es cierto?, militarmente hablando. Pero el suicidio es producto de una depresión endógena profunda, las que en un tiempo se llamó maníaco-depresiva, hoy se llama bipolar. Cuando una depresión de ese tipo no se trata o a veces el paciente no responde a la medicación, llega un momento en que ¿por qué se suicida un depresivo, que puede ser un creyente depresivo también? Es una enfermedad que no se depende por circunstancias, como en el caso de Saúl, por el entorno que estaba viviendo y que iba a ser muy peligroso y doloroso si caía como prisionero, iba a ser castigado y haber sido atormentado. El depresivo, la depresión que lleva al suicidio, es una depresión orgánica, química del cerebro. No hay razonamiento. El único razonamiento que se ha estudiado es es que el depresivo siente que la esencia del mal está en él. El mal mismo, porque todo lo ve negro. El depresivo no hay nada que le satisfaga, nada lo aliente, lo que tenía como interés antes, hasta podría ser un entusiasmo por un hobby, por un deporte, por aún el estudio de la palabra de Dios. Todo lo que lo satisfacía, se pierde. Y es porque justamente lo que se enfermó es la voluntad y se enfermó las ganas de vivir de eso o para eso. Entonces, al pensar que el mal se ha incorporado en su vida, un pensamiento muy negativo, y ese mal no solamente le afecta a él, sino que le afecta a los demás también, que la solución para acabar con el mal en él y en los demás es quitarse la vida. Por eso el quitarse la vida a alguien que sufre de depresión, no a alguien que tuvo un quebranto y no quiere hacer frente a los reclamos de su estafa multimillonaria, eso es otra cosa, es el caso de Saúl, podría ser en los días de hoy, pero aquel que llega al suicidio, una depresión endógena, profunda, hormonal, química del cerebro, es una reacción involuntaria e impulsada justamente por ese pensamiento negativo. Adelante. Respuesta de ataque. Hay personas que tienen la tendencia de atacar cuando tienen más interés en ganar un conflicto que en conservar la relación. Él dijo, algunos conflictos legítimamente pueden ser presentados a la justicia para una decisión. Romanos 13, 1 al 5, ya lo vamos a ver.
Sin embargo, cuando sea posible, los cristianos deben hacer el máximo esfuerzo para resolver los conflictos fuera de los tribunales. Seguimos y vemos los textos. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La agresión. Algunos tratan de vencer al oponente utilizando varias formas de fuerza, tales como ataques verbales, incluyendo calumnias y chismes. O sea, porque el conflicto, la resolución del conflicto los va a dejar mal parados y va a demostrar sus debilidades y sus flaquezas. Violencia física o esfuerzos para destruir a una persona monetariamente o profesionalmente. Tal conducta empeora el conflicto. Hechos 6. Instigaron a unos hombres a decir: hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron hasta el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo. Algunos, por ganar una disputa, llegan hasta matar. A los que se le opone, aún así, no atacan físicamente. Somos responsables de asesinato ante los ojos de Dios cuando sentimos enojo u odio. Y eso lo señala el Señor Jesús en su palabra. Dice la palabra: rechinando los dientes, montaron en cólera contra él y le sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No lo tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Oíste que fue dicho, dice el Señor, de los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio? Pero yo os digo algo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Hermanos, es la fuerza que tiene el pensamiento, que no se llega a la acción, pero el pensamiento de Dios, que los revela y los conoce, muestra nuestra realidad. Hay 6 maneras en que podemos responder bíblicamente a los conflictos y encontrar soluciones justas para resolver nuestras diferencias. Conciliación personal. Hay un texto muy lindo: pasar por alto la ofensa. Se podrán resolver muchas disputas pasando por alto discretamente una ofensa y perdonando a la persona que haya sido injusta conmigo. A veces el orgullo no nos permite hacer esto. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Cuesta. Nos sentimos avasallados, insultados, menospreciados, desvalorizados. Conciliación personal. Pasar por alto una ofensa. El que hace caso a la injuria es prudente. El que no hace caso a la injuria es prudente. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Dialogar. Ofensas personales que son muy serias para ser ignoradas deben ser resueltas a través de la confesión o una confrontación que se dé en amor. No dejar pasar una situación. Hablarla. Dialogar. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Y esta palabra reconcíliate, hermanos, a veces no se tiene en cuenta cuando se increpa a un hermano por una situación. Pareciera ser que quiero destacar la razón que yo tengo y la sin razón que tiene el hermano. Pero lo que dice la palabra es, anterior. Y si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Seguí, por favor. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero la idea es ir a la resolución del conflicto con la idea de solucionar el conflicto y no demostrar que yo tengo razón. Porque en un conflicto, vamos a ver al final, en la segunda parte, no puede haber un ganador y un perdedor. Ambos tienen que salir satisfechos. Ambos tienen que salir gozosos de que a la solución se ha llegado a su fin. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre.
A veces, no sé si hago bien en decirlo, pero me da la impresión que acá hay un poco de ironía del apóstol Pablo. ¿Qué significa ironía? Decir algo que en realidad no pienso que sea, pero para hacer reflexionar. Porque se está juzgando a alguien que cayó en pecado y a veces lo estamos juzgando desde un lugar elevado, como si nosotros jamás pudiésemos llegar a esa situación. Vosotros que sois espirituales, ¿no parece que nos queda grande el saco? Vosotros que sois espirituales. Y si tomamos el desafío, hermanos, significa, yo que quiero depender del Señor para resolver este conflicto, restaurarte con espíritu de mansedumbre. Qué desafío, ¿no? Porque puede ser que haya alguien que está sorprendido en un pecado, ¿y con qué intención yo voy a restaurarle? ¿Demostrándole que yo soy muy espiritual o que yo jamás podía haber caído en eso? Cuando ha habido un joven que ha confesado su caída sexual, lo primero que tenemos que hacer como ancianos y pastores es pensar que podría ser mi hijo. Podría ser mi hijo. Y estoy dolido, hermanos. Pero lo maravilloso de este joven, que lo ha confesado, ha buscado el perdón del Señor y de los hermanos. Eso es ser espiritual, reconocerse en la misma situación que el hermano que ha caído, que ha estado en falta. Negociar. Las cuestiones relacionadas con dinero, bienes, etc., deben ser resueltas negociando soluciones que contemplen los intereses de todos los involucrados. Negociar, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, como miembros de una familia. A veces nos olvidamos del parentesco. Respuesta de conciliación. Pasar por alto, dialogar, negociar. Conciliación asistida, que es cuando ya intervienen terceros. La mediación. Pero si no, lleva contigo a uno o más, dice Mateo 18:16, cuando hay un conflicto. Si tú no puedes resolver la disputa en privado, debes pedirle a una o más personas que se reúnan contigo y la otra persona para explorar posibles soluciones. Los mediadores pueden recomendar soluciones, pero no imponerlas. Son mediadores. Escuchan y sugieren. El arbitraje ya es algo más. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Por supuesto, si nosotros presentáramos una demanda ante los inconversos, lo que dictamine el juez tenemos que aceptarlo. Y en este caso, en el arbitraje cristiano, también tendríamos que aceptarlo. Cuando tú y un oponente no pueden llegar a un acuerdo voluntario sobre cualquier asunto concreto, podrás nombrar árbitros que quienes escucharán sus argumentos y tomarán una decisión obligatoria para el asunto. Tenemos que estar convencidos ambas partes que aquel que hemos citado como árbitro tendrá la última palabra. Por supuesto, tendrá que ser un hombre o varios hombres espirituales que no solamente escucharán, llevarán el tema en oración delante del Señor, juntos o separados, y se volverán a reunir con los responsables o los que están en situación de conflicto para decirles lo que el camino que deben tomar. Disciplina en la iglesia. Si se niega a hacerle caso a ellos, desde el tercer paso, díselo a la iglesia. Si un individuo que profesa ser cristiano rehúsa reconciliarse y hacer lo que es correcto, debe intervenir líderes de la iglesia para promover justicia, arrepentimiento y perdón. Promover que llegue a reconocer su falta de esa manera. Conciliación asistida, en resumen, mediación, arbitraje y disciplina de la iglesia. Esto es lo que quería decirle como introducción en general en lo que es una resolución de conflicto acopiada con los principios bíblicos, ¿no es cierto? Así que los hermanos que le toquen desarrollarlo lo harán más en conjunto.